La ansiedad no aparece mañana. Está actuando ahora mismo en tu cuerpo, en tu respiración, en la forma en que piensas sin darte cuenta. Si sigues reaccionando igual, nada cambia. Y eso es lo peligroso. Porque la ansiedad no se va sola. Se fortalece cuando la ignoras o cuando intentas luchar contra ella sin método. Este mensaje no es para calmarte un momento. Es para cortar el ciclo, para enseñarte a pensar distinto. Cuando la mente acelera, cuando el pecho se aprieta, cuando todo parece urgente aunque no lo sea. Los estoicos no buscaban sentirse bien, buscaban no ser dominados. Y esa diferencia lo cambia todo. Si estás cansado de vivir en alerta constante, de anticipar problemas, de perder energía en escenarios que no existen, quédate. Aquí no hay consuelo fácil, hay herramientas reales para recuperar la calma y volver a tener control. Ahora, antes de que la ansiedad vuelva a decidir por ti, antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy mi mente manda. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Cuando recuerdas que la vida es breve, la ansiedad se encoge mucho. De lo que hoy te quita el sueño parece enorme solo porque has olvidado algo esencial. No estarás aquí para siempre. La mente ansiosa actúa como si cada problema fuera eterno, como si cada error definiera toda una vida. Pero cuando recuerdas la brevedad del tiempo, la carga emocional empieza a perder peso. No porque dejes de sentir, sino porque recuperas perspectiva. Séneca lo decía con claridad: no es que la vida sea corta, es que la desperdiciamos. La ansiedad surge cuando tratas cada situación como si fuera definitiva, como si no hubiera mañana para corregir, aprender o soltar. Ese pensamiento convierte lo cotidiano en tragedia. En cambio, cuando recuerdas que todo pasa, incluido tú, el drama se reduce a su tamaño real. Muchos conflictos te absorben porque olvidas que el tiempo sigue avanzando sin pedirte permiso. Personas que hoy te preocupan, opiniones que hoy te afectan, situaciones que hoy te parecen decisivas, en poco tiempo serán recuerdos borrosos o ni siquiera eso. La mente sufre cuando se aferra a lo transitorio como si fuera permanente. El recordatorio de la muerte no es oscuro, es liberador. Memento mori no es obsesión con la muerte, es conciencia de vida, es entender que cada día tiene un valor único precisamente porque no se repite. Cuando lo recuerdas, dejas de desperdiciar energía en discusiones inútiles, rencores prolongados y miedos exagerados. No porque todo deje de importar, sino porque empiezas a elegir qué merece tu atención. La ansiedad se alimenta de urgencias falsas. Te hace creer que todo es ahora o nunca, que si fallas hoy, fallas para siempre. Pero esa narrativa se derrumba cuando miras la vida desde una escala más amplia. Dentro de un año, muchas de tus preocupaciones actuales no existirán. Dentro de una semana, algunas ya habrán perdido fuerza. Entonces, ¿por qué tratarlas como si fueran absolutas? Según el estoicismo, recordar la finitud humana ordena las prioridades, debilita el apego a lo trivial y fortalece la serenidad al aceptar que todo es transitorio, incluido el dolor que hoy parece tan intenso. La psicología moderna confirma algo similar. Reflexionar sobre la transitoriedad reduce la ansiedad y aumenta la gratitud. Cuando tomas conciencia de que el tiempo es limitado, tu mente se enfoca menos en el miedo y más en el significado. Empiezas a preguntar, no, ¿y si sale mal? Sino, ¿vale la pena gastar mi vida en esto? Este cambio interno no te vuelve indiferente, te vuelve selectivo. Sigues enfrentando responsabilidades, pero sin dramatizarlas. Sigues tomando decisiones, pero sin la presión de que todo define tu valor. La ansiedad pierde terreno cuando ya no puede usar el miedo al futuro como arma constante. Una práctica sencilla transforma este principio en experiencia real. Cuando una preocupación te abrume,
Haz una pausa y pregúntate con honestidad si esto tendrá importancia dentro de un año. Si la respuesta es no, suelta un poco la tensión. Si la respuesta es sí, actúa con calma, no con pánico. La claridad nace de esa evaluación serena. Recordar la muerte no te quita vida, te la devuelve, te recuerda que no necesitas hacerlo todo perfecto, solo consciente. Que no necesitas agradar a todos, solo ser fiel a lo esencial. Que no necesitas cargar con todo, porque ni siquiera el tiempo te pertenece. Cuando integras esta verdad, empiezas a vivir con más presencia. Cada momento deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de elección. La ansiedad disminuye porque ya no gobierna desde la ilusión de lo eterno. Tú decides con más calma, hablas con más intención y sueltas con más facilidad. La brevedad de la vida no es una amenaza, es un filtro que elimina lo innecesario y deja solo lo que realmente importa. Y cuando eso ocurre, la mente se aquieta, porque entiende que no vino a controlar el tiempo, sino a habitarlo con dignidad. Número 2. La paz aparece cuando tu mente regresa a la hora. La ansiedad no ocurre aquí. Ocurre en una escena que tu mente fabricó unos segundos, horas o años adelante. O en una repetición constante de algo que ya terminó, pero sigue siendo revivido. El cuerpo está sentado, respirando, escuchando estas palabras, pero la mente está en otro lugar. Y ese desajuste es la raíz del malestar, porque cuando no estás donde estás, pierdes estabilidad. Marco Aurelio lo comprendía con crudeza. El ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede. La mayoría de los temores no están ocurriendo ahora mismo. Son proyecciones, anticipaciones, reconstrucciones. El problema no es pensar, es vivir atrapado en pensamientos que no existen en este instante. Cuando regresas al presente, descubres algo simple y revelador. Ahora mismo, casi siempre estás a salvo. La mente ansiosa funciona como una máquina del tiempo descontrolada. Va hacia adelante para inventar escenarios y hacia atrás para reabrir heridas. Cada viaje roba energía al único momento donde puedes hacer algo, el ahora. No puedes cambiar lo que fue, ni controlar lo que será, pero sí puedes habitar este segundo con mayor conciencia. Y eso cambia todo. El presente no es espectacular, es suficiente. En este momento estás respirando. Tu corazón late, el suelo te sostiene. Puede que haya problemas, sí, pero no todos están activos al mismo tiempo. La ansiedad te hace creer que debes resolver toda tu vida ahora mismo. El presente te recuerda que solo necesitas atravesar este instante. La ciencia moderna confirma esta sabiduría antigua. Entrenar la atención plena reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la regulación emocional. No porque elimine los problemas, sino porque deja de amplificarlos. Cuando tu atención se queda aquí, el sistema nervioso se calma. El cuerpo entiende que no hay una amenaza inmediata. Según el estoicismo, la paz nace al anclar la mente en el momento presente, aceptando la realidad tal como es ahora, sin añadir juicios ni proyecciones que desgasten innecesariamente la energía interior. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro ni negar el pasado. Significa no vivir secuestrado por ellos. Puedes planificar sin angustiarte. Puedes recordar sin revivir el dolor. El equilibrio aparece cuando el pensamiento sirve a la vida y no la domina. Una práctica sencilla devuelve la mente a la hora. Cuando notes que tu cabeza se acelera, detente un segundo y pregúntate con honestidad, ¿qué está mal ahora mismo? No en una hora, no mañana. Ahora, muchas veces la respuesta te sorprenderá. Nada grave está ocurriendo, solo pensamientos pasando como nubes. Respirar profundamente es una puerta directa al presente. No como técnica mágica, sino como señal al cuerpo de que estás aquí. Cada inhalación ancla, cada exhalación suelta. No necesitas eliminar pensamientos, solo dejar de seguirlos.
La calma aparece cuando dejas de correr detrás de la mente. Con el tiempo, esta práctica cambia tu relación con la ansiedad. Ya no luchas contra ella, la observas. Ya no te arrastra, la reconoces. La ansiedad pierde fuerza cuando no encuentra atención constante, porque vive del futuro imaginado y del pasado repetido, no del ahora vivido. El presente es el único lugar donde puedes actuar con claridad, donde una decisión es posible, donde un gesto pequeño tiene sentido. Cuando te estableces aquí, la vida deja de sentirse como una amenaza constante y se vuelve una secuencia manejable de momentos. No necesitas controlar tu vida entera, solo este instante. Y luego el siguiente. Esa es la verdadera estabilidad interna. No una calma artificial, sino una presencia firme. Cuando aprendes a vivir aquí, la ansiedad se debilita, porque ya no gobierna un territorio que no le pertenece. La calma no está escondida en el futuro ni perdida en el pasado. Está disponible ahora. Siempre estuvo. Solo necesitabas regresar. Número 3. Recupera la calma, separando lo que controlas de lo que no. La ansiedad no nace de lo que ocurre, sino de la confusión interna entre lo que puedes gobernar y lo que jamás estuvo en tus manos. Cuando todo parece pesar demasiado, casi siempre es porque estás cargando responsabilidades que no te corresponden. Intentas controlar reacciones ajenas, desenlaces futuros, palabras que otros dirán o decisiones que no dependen de ti. Esa lucha silenciosa es agotadora, no porque seas débil, sino porque estás peleando contra el viento. El primer alivio real aparece cuando aceptas una verdad incómoda, pero liberadora. No todo te pertenece. Hay cosas que suceden sin pedir permiso y no están esperando tu aprobación para existir. El error está en creer que tu valor, tu calma o tu seguridad dependen de esos factores externos. Cuando tu mente se enreda en lo que no controla, pierde energía, claridad y presencia. Y esa pérdida se siente como ansiedad constante. Epicteto enseñaba que solo dependen de ti tus juicios, decisiones, atención y acciones. Todo lo demás es externo, inestable y ajeno. Entender esto no es resignación, es inteligencia emocional, es dejar de discutir con la realidad. La ansiedad disminuye cuando la mente deja de empujar aquello que no se mueve contigo. Desde la psicología moderna se sabe que intentar controlar lo incontrolable activa estados de estrés prolongado. El cerebro entra en alerta permanente porque percibe una amenaza imposible de resolver. En cambio, cuando delimitas tu campo de acción, la mente descansa, se enfoca, se ordena, recupera la sensación de eficacia personal. No necesitas dominar el mundo para estar en paz. Necesitas saber dónde termina tu responsabilidad. Cuando algo te preocupe, no huyas de la pregunta incómoda. Enfréntala con honestidad. ¿Esto depende de mí? No como consuelo, sino como diagnóstico. Si no depende de ti, insistir solo añadirá desgaste. Soltar no es ignorar, es reconocer límites. Y los límites bien colocados protegen la salud mental. Si sí depende de ti, entonces la ansiedad deja de ser ruido y se convierte en acción concreta. Actuar sobre lo que sí controlas cambia todo. No necesitas resultados inmediatos, solo pasos claros. La mente se calma cuando siente dirección, no cuando todo está resuelto, sino cuando sabe qué hacer ahora. Muchas personas esperan sentirse tranquilas para actuar, pero el orden es inverso. La serenidad aparece después de asumir tu parte y soltar el resto. Según el estoicismo, la libertad nace al distinguir con claridad entre control interno y eventos externos, entrenando la mente para actuar con virtud sobre lo propio y aceptar con serenidad lo demás. Este enfoque no te vuelve indiferente, te vuelve estable. Sigues sintiendo, pero ya no te desbordas. Sigues involucrado, pero no atrapado. La ansiedad pierde fuerza porque ya no encuentra resistencia inútil.
No hay guerra interna cuando sabes dónde poner tu energía. Con el tiempo, esta práctica crea una nueva relación contigo mismo. Confías más en tus decisiones porque ya no las mezclas con expectativas ajenas. Dejas de pedirle a la vida garantías imposibles y empiezas a responder con presencia. Esa es la calma real, no la ausencia de problemas, sino la claridad frente a ellos. Cuando distingues lo que depende de ti, recuperas poder. Un poder silencioso, firme, que no necesita demostrar nada. La mente deja de correr detrás de escenarios imaginarios y vuelve al presente, donde siempre ha estado tu verdadera capacidad de acción. Y en ese regreso, la ansiedad se debilita, porque ya no gobierna el territorio que no le pertenece. Número 4. Aceptar la realidad libera a la mente del conflicto. La ansiedad se intensifica cuando peleas contra lo que ya está ocurriendo. No por el hecho en sí, sino por la resistencia interna que se activa al pensar que la realidad debería ser distinta. Esa fricción constante desgasta, tensa y agota. La mente se encierra en el no debería haber pasado, mientras la vida avanza sin esperar tu aprobación. Marco Aurelio entendía que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los eventos, sino de la negativa a aceptarlos. Amar el destino no es romantizar el dolor, es dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Cada vez que resistes lo inevitable, conviertes una dificultad en una carga doble, el hecho y la pelea mental contra él. La ansiedad nace cuando tu mente insiste en reescribir la realidad. Quieres retroceder el tiempo, evitar pérdidas, corregir decisiones ajenas, controlar variables que ya no están bajo tu dominio. Esa insistencia no cambia nada afuera, pero desordena todo adentro. La aceptación, en cambio, devuelve energía. No porque haga desaparecer el problema, sino porque elimina la fricción inútil. Aceptar no es rendirse, es reconocer el punto exacto donde termina tu control. Desde ahí, la mente se libera para responder con claridad. Mientras resistes, reaccionas desde el miedo. Cuando aceptas, actúas desde la razón. La diferencia es profunda. Una mente que acepta no se paraliza, se adapta. Según el estoicismo, amar el destino implica aceptar plenamente los hechos tal como se presentan, usando cada circunstancia como materia prima para la virtud, la razón y el crecimiento interior consciente. Las terapias modernas basadas en aceptación confirman esta enseñanza antigua. Cuando dejas de luchar contra sensaciones, pensamientos o eventos inevitables, la ansiedad disminuye. El sistema nervioso entiende que no hay amenaza interna constante. La calma aparece no porque todo esté bien, sino porque ya no estás en guerra con la realidad. Un imprevisto no genera ansiedad por sí solo. La ansiedad surge cuando lo interpretas como una injusticia personal, una amenaza absoluta o una señal de fracaso. Pero cuando aceptas el hecho tal como es, la pregunta cambia. Ya no dices ¿por qué a mí?, sino ¿qué hago ahora? Esa transición es clave. Aceptar lo inevitable te devuelve presencia. Te trae al momento donde todavía tienes poder de acción. La resistencia te mantiene atrapado en lo que no fue. La aceptación te sitúa en lo que es. Y solo desde ahí puedes responder de forma útil. No con resignación, sino con inteligencia práctica. Amor fati no significa gustarte todo lo que ocurre. Significa dejar de gastar energía emocional en negar lo que ya sucedió. Esa energía recuperada se convierte en foco, adaptación y resiliencia. Cuando dejas de oponerte mentalmente a la realidad, el cuerpo se relaja. La tensión interna baja, la ansiedad pierde combustible. Aceptar también implica soltar la idea de que todo debe tener sentido inmediato. Algunas experiencias solo revelan su valor con el tiempo. Resistirte a ellas no acelera el aprendizaje, lo bloquea. La aceptación abre espacio para integrar, comprender y seguir adelante con menos carga emocional. En la práctica,
Este principio se activa en momentos pequeños. Un plan que se rompe, una respuesta que no llega, un error que ya ocurrió. Cuando eso pase, observa tu reacción inicial. Si notas tensión, frustración o urgencia, detente. Acepta el hecho, no como excusa, sino como punto de partida. Después de aceptar, elige tu respuesta. Esa es tu verdadera libertad. No puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo te posicionas frente a ello. Esa elección define tu experiencia interna. La ansiedad disminuye cuando la mente deja de exigir que la realidad se adapte a sus deseos. Con el tiempo, este enfoque cambia tu relación con la vida. Dejas de vivir a la defensiva, no porque todo sea fácil, sino porque confías más en tu capacidad de adaptarte. La aceptación fortalece, la resistencia debilita. La diferencia se siente en el cuerpo y en la mente. Amar lo que ocurre no es pasividad, es madurez emocional. Es entender que la vida no necesita tu aprobación para desplegarse. Cuando sueltas la lucha, aparece una calma sólida, no una calma frágil que depende de que todo salga bien, sino una calma interna que permanece incluso cuando las cosas no salen como esperabas. La ansiedad se disuelve cuando aceptas lo inevitable, porque deja de encontrar oposición interna, y en ese silencio, la mente recupera equilibrio, claridad y capacidad de adaptación real. Número 5. Menos ruido mental, más control y serenidad. La ansiedad muchas veces no viene de un gran problema, sino de demasiadas cosas pequeñas compitiendo por tu atención. La mente se satura cuando todo parece urgente, cuando todo exige respuesta inmediata, cuando no hay jerarquía interna. Saltas de una tarea a otra sin terminar ninguna, y al final del día sientes cansancio sin avance real. No es falta de capacidad, es exceso de dispersión. Séneca advertía que una mente que corre en demasiadas direcciones se desgasta antes de llegar a algún lugar. La dispersión no es productividad, es ruido. Cada cambio constante de foco le exige a tu cerebro un reinicio que consume energía. La ansiedad aparece cuando no hay dirección clara, solo movimiento continuo sin sentido profundo. La multitarea suele presentarse como virtud, pero en realidad fragmenta la atención. Al intentar hacerlo todo, terminas haciéndolo todo a medias. La mente no descansa porque nunca siente cierre. Siempre hay algo pendiente, algo abierto, algo más por hacer. Esa sensación permanente de deuda mental es una de las fuentes más silenciosas de ansiedad. La simplicidad, en cambio, ordena, no porque hagas menos por pereza, sino porque eliges con intención. Cuando reduces tu día a pocas tareas esenciales, la mente se alinea, sabe qué hacer, cuándo hacerlo y cuándo parar. Esa claridad disminuye la tensión interna y devuelve sensación de control. Según el estoicismo, la vida se vuelve más serena cuando reduces lo innecesario, concentras tu energía en lo esencial y actúas con intención clara, evitando la dispersión que agota la mente y debilita el carácter. Hacer menos, pero mejor, no es renunciar a tus metas, es proteger tu atención, que es uno de tus recursos más valiosos. Cuando todo es prioridad, nada lo es. La ansiedad se alimenta de esa confusión constante. La calma aparece cuando sabes decir no a lo que no suma. Reducir no significa empobrecer tu vida, significa depurarla. Muchas de las tareas que llenan tu día no son esenciales, solo habituales. Las haces por inercia, por presión externa o por miedo a soltar. Pero cada compromiso innecesario ocupa espacio mental que podrías usar para lo que realmente importa. Cuando enfocas tu energía en pocas acciones bien elegidas, la calidad de tu presencia cambia. Estás más atento, más sereno, más efectivo, no porque corras más rápido, sino porque ya no corres en círculos. El enfoque crea profundidad, la dispersión solo crea agotamiento. La psicología moderna confirma que el enfoque reduce el estrés.
Cuando tu mente sabe exactamente en qué está trabajando, el sistema nervioso se estabiliza. No hay tantas alarmas internas, no hay tantas interrupciones. La ansiedad baja porque el cerebro deja de interpretar el entorno como caótico. Empieza por observar tu día, no para juzgarte, sino para identificar el exceso. ¿Cuántas cosas haces que no son realmente necesarias? ¿Cuántas aceptas por costumbre? El simple acto de eliminar una tarea superflua ya produce alivio. Menos ruido, más espacio interno. Elegir pocas tareas esenciales no te hace menos valioso, te hace más consciente. La mente descansa cuando sabe que no tiene que hacerlo todo. La productividad serena no nace del esfuerzo constante, sino de la claridad previa. Primero eliges, luego actúas. Cuando haces menos, pero mejor, recuperas algo que la ansiedad suele robar: la sensación de avance real. No terminas el día con la cabeza llena y el corazón vacío, sino con la tranquilidad de haber hecho lo importante. Esa sensación construye confianza interna. La calma no aparece cuando terminas todo, porque eso nunca sucede. Aparece cuando sabes qué no hacer. Cuando reduces expectativas irreales y te enfocas en lo esencial, el cuerpo lo siente. La respiración se suaviza, la mente se ordena, el ruido baja. Hacer menos no es detenerte, es alinearte, es permitir que cada acción tenga sentido. Es darle a tu mente una dirección clara en lugar de una lista infinita. Y cuando eso ocurre, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no gobierna un espacio saturado. La simplicidad no es pobreza de vida, es riqueza de atención. Cuando eliges con intención, todo se vuelve más liviano. La mente deja de correr y empieza a caminar con firmeza. Y en ese ritmo más humano, la calma se vuelve una experiencia cotidiana, no un objetivo lejano. Número 6. La incomodidad entrenada convierte el miedo en fortaleza. La ansiedad se fortalece cuando tu mente cree que no puede tolerar la incomodidad. Cada vez que evitas una sensación incómoda, le envías un mensaje silencioso: esto es peligroso, no puedo con esto. Con el tiempo, ese mensaje se vuelve creencia, y la creencia se transforma en miedo anticipado. No temes al dolor real, temes a la idea de no soportarlo. Séneca entendía que la fortaleza mental no nace de la comodidad constante, sino del entrenamiento consciente. Proponía exponerse voluntariamente a pequeñas incomodidades para recordarle a la mente que no necesita condiciones perfectas para mantenerse firme. Cuando eliges la incomodidad, recuperas autoridad sobre tus reacciones. Ya no eres esclavo del confort. La mente ansiosa busca control absoluto. Quiere evitar el frío, el silencio, la espera, el esfuerzo, la incertidumbre. Pero esa búsqueda interminable de comodidad termina debilitándola. Cada evitación refuerza la sensación de fragilidad. En cambio, cada incomodidad voluntaria fortalece la percepción interna de capacidad. No se trata de sufrir, sino de entrenar. Según el estoicismo, exponerte voluntariamente a la incomodidad fortalece la autodisciplina, reduce el apego al placer inmediato y entrena la mente para no temer aquello que puede soportar con dignidad. Cuando eliges una incomodidad pequeña, le quitas dramatismo al malestar. Una ducha fría no te destruye, un día con menos distracciones no te rompe. Comer de forma más simple no amenaza tu identidad, pero cada uno de esos gestos reeduca tu sistema nervioso. Le enseña que el malestar no equivale a peligro. La psicología moderna confirma este principio a través de la exposición gradual. Cuando una persona se expone de forma controlada a aquello que teme, la ansiedad disminuye. El cerebro aprende por experiencia directa que la amenaza no es tan grande como parecía. No es la explicación la que calma, es la vivencia repetida.
La incomodidad voluntaria te devuelve algo que la ansiedad te había quitado: confianza interna. No una confianza basada en resultados externos, sino en la certeza de que puedes atravesar sensaciones difíciles sin derrumbarte. Esa certeza cambia tu postura ante la vida. Dejas de huir y empiezas a sostener. Practicar pequeñas renuncias conscientes es una forma poderosa de entrenamiento. Apagar el teléfono por un tiempo, caminar sin música, elegir el esfuerzo cuando podrías elegir la facilidad, no como castigo, sino como recordatorio. Cada renuncia consciente debilita el apego que alimenta el miedo a perder. El miedo a la pérdida es una de las raíces más profundas de la ansiedad. Temes perder comodidad, control, seguridad, placer. Pero cuando practicas la simplicidad voluntaria, demuestras que puedes vivir con menos sin perderte a ti. Y esa demostración interna reduce el terror anticipado. Con el tiempo, algo cambia. Situaciones que antes te abrumaban empiezan a sentirse manejables. No porque desaparezcan, sino porque tú ya no te percibes frágil frente a ellas. La ansiedad pierde terreno cuando no encuentra una mente entrenada en la evitación, sino en la tolerancia consciente. La incomodidad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Te enseña que el cuerpo se adapta, que la mente resiste, que el malestar sube y baja, nada permanece igual. Esa experiencia directa es más poderosa que cualquier afirmación. No necesitas extremos. Pequeños actos sostenidos crean grandes cambios internos. Un poco de frío, un poco de silencio, un poco de esfuerzo elegido. Cada uno fortalece la resiliencia. Cada uno reduce el miedo futuro. Cada uno construye una calma más sólida que la comodidad constante. Cuando eliges la incomodidad, dejas de negociar con la ansiedad. No le pides permiso, no la alimentas con evasión. Simplemente actúas, y en ese acto sencillo recuperas dominio interno. La verdadera seguridad no está en evitar el malestar, sino en saber que puedes atravesarlo. Cuando integras esto, la ansiedad ya no gobierna, porque su poder siempre dependió de que tú creyeras que no podrías soportar lo que, en realidad, siempre estuvo dentro de tus capacidades. Número 7. Pensar con claridad desarma la ansiedad. Desde la raíz, la ansiedad no llega anunciándose como un enemigo externo. Se instala como un pensamiento que parece lógico, urgente y verdadero. La mente lo acepta sin cuestionarlo, y a partir de ahí, el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real. El corazón se acelera, la tensión aparece, la calma se pierde. No porque algo haya sucedido, sino porque algo ha sido interpretado de cierta manera. Epicteto fue directo al señalar la raíz del problema. No son los hechos los que perturban al ser humano, sino las opiniones que forma sobre ellos. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. El evento es neutro. La interpretación es lo que determina la experiencia emocional. Cuando no usas la razón como filtro, cualquier pensamiento se convierte en verdad absoluta. La mente ansiosa tiende a saltar a conclusiones, exagera, anticipa, generaliza, convierte una posibilidad en certeza y una incomodidad en catástrofe. Lo peligroso no es el pensamiento inicial, sino creerlo sin someterlo a examen. En ese punto, la imaginación toma el control y la razón queda relegada. Recuperar el equilibrio exige volver a pensar con claridad. Usar la razón como ancla no significa reprimir emociones ni negar lo que sientes. Significa no dejar que la emoción gobierne el juicio. La razón observa, analiza y pone distancia. Cuando aparece un pensamiento perturbador, la mente entrenada no corre con él, lo detiene, pregunta, examina, decide si merece crédito. La psicología moderna llama a esto reestructuración cognitiva. Consiste en identificar pensamientos automáticos y evaluarlos con evidencia real. No es casualidad que este enfoque funcione.
es la misma lógica que los estoicos aplicaban hace siglos. La mente se calma cuando deja de alimentar historias sin fundamento. Según el estoicismo, la razón es el timón interno que permite navegar las circunstancias sin naufragar emocionalmente, separando los hechos objetivos de las interpretaciones impulsivas que distorsionan la realidad y generan sufrimiento innecesario. Cada vez que sientes ansiedad, hay una narrativa detrás. Tal vez piensas que algo saldrá mal, que no será suficiente, que perderás el control o que no podrás manejar lo que viene. La pregunta clave no es si ese pensamiento aparece, sino si es verdadero. ¿Tienes pruebas o estás reaccionando a una suposición? Cuestionar un pensamiento no lo hace desaparecer de inmediato, pero debilita su autoridad. La ansiedad se sostiene en la certeza imaginaria. Cuando introduces duda racional, pierde fuerza. La mente empieza a abrir espacio. Ya no está atrapada en una sola versión de la realidad. Este proceso requiere práctica. Al principio, los pensamientos catastróficos aparecen rápido y con fuerza, pero cada vez que eliges analizarlos en lugar de obedecerlos, refuerzas el músculo de la razón. No necesitas eliminar el miedo, necesitas entenderlo. La comprensión reduce la intensidad emocional. Preguntarte si lo que piensas es un hecho o una interpretación es un acto de autocontrol. No te vuelve frío ni distante, te vuelve lúcido. Empiezas a distinguir entre lo que sabes y lo que imaginas, entre lo que está ocurriendo y lo que temes que ocurra. Esa distinción es clave para la calma. Con el tiempo, algo cambia. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no te arrastran con la misma facilidad. Hay una pausa, un espacio interno donde decides cómo responder. Esa pausa es libertad mental. No porque todo esté bajo control, sino porque tu mente ya no reacciona de forma automática. La razón no elimina los problemas, pero evita que se multipliquen en tu cabeza. Evita que una dificultad se convierta en tormenta interna. Cuando analizas con serenidad, reduces el dramatismo. El cuerpo recibe el mensaje de que no hay una amenaza inmediata y empieza a relajarse. Este anclaje racional no te aleja de la vida, te acerca a ella con más equilibrio. Te permite actuar mejor, comunicarte mejor y descansar mejor. La ansiedad pierde terreno cuando ya no gobierna la interpretación de los hechos. Usar la razón como ancla es elegir claridad sobre impulso. Es entrenar la mente para no creer todo lo que piensa. Y cuando haces eso de forma constante, recuperas algo esencial, la sensación de control interno, no sobre el mundo, sino sobre tu forma de percibirlo. La calma no surge porque todo sea seguro, sino porque tu mente ha aprendido a evaluar antes de reaccionar. Ahí la ansiedad se reduce, no por fuerza, sino por comprensión. Y esa es una de las formas más profundas de fortaleza interior. Número 8. La gratitud devuelve equilibrio cuando la mente se acelera. La ansiedad crece cuando la mente se instala en lo que falta. Siempre hay algo pendiente, algo que no llegó, algo que pudo ser mejor. Esa mirada constante hacia la carencia crea una sensación de insatisfacción permanente. No porque tu vida sea pobre, sino porque tu atención está entrenada para buscar lo ausente en lugar de reconocer lo que ya está. La gratitud no es un gesto ingenuo, ni una emoción superficial. Es una disciplina mental. Cambia el punto desde donde miras la realidad. Cuando agradeces, no niegas los problemas, pero dejas de definir tu vida solo por ellos. La mente ansiosa se calma cuando deja de medir todo en términos de pérdida. Séneca entendía que gran parte del sufrimiento humano nace de olvidar lo que se posee mientras se persigue lo que falta. No es la escasez real la que duele, sino la comparación constante. La gratitud corta ese ciclo porque devuelve la atención al presente tangible, a lo que sí existe ahora mismo. La mente necesita anclajes. Si no los encuentra,
se dispersa en preocupaciones futuras o reproches pasados. La gratitud funciona como un ancla silenciosa. Trae de vuelta al momento actual y recuerda que no todo está en déficit. Ese simple cambio de enfoque reduce la activación emocional. Según el estoicismo, la gratitud consciente fortalece la mente al reconocer lo que ya se posee, entrenando la atención para habitar el presente con serenidad, en lugar de perderse en deseos infinitos y comparaciones constantes. La ciencia moderna respalda esta práctica antigua. Estudios muestran que agradecer de forma regular reduce la ansiedad y mejora el equilibrio neuroquímico. El cerebro libera sustancias asociadas al bienestar cuando enfoca la atención en experiencias positivas reales. No es sugestión, es funcionamiento biológico. Practicar gratitud estoica no significa agradecer solo cuando todo va bien. Significa encontrar estabilidad incluso cuando hay dificultad. Puedes estar atravesando un momento complejo y aún así reconocer pequeños elementos que sostienen tu día, el cuerpo que respira, un techo, una conversación, una oportunidad mínima. Eso no borra el problema, pero cambia tu relación con él. La ansiedad se alimenta de una narrativa interna de insuficiencia. Te dice que nunca es suficiente, que siempre falta algo para estar en paz. La gratitud rompe esa narrativa porque introduce evidencia contraria. Le muestra a la mente que incluso ahora hay elementos de sostén. Agradecer no es resignarte, es ampliar la visión. Cuando reconoces lo que tienes, tomas decisiones desde mayor calma. La urgencia emocional baja. La comparación pierde fuerza. La sensación de estar siempre corriendo detrás de algo disminuye. Una práctica sencilla transforma este principio en experiencia real. Cada día, detente y nombra conscientemente al menos 3 cosas por las que puedas agradecer. No grandes logros, sino hechos concretos. Algo que ocurrió, algo que funcionó, algo que estuvo disponible. La clave está en la conciencia, no en la cantidad. Al principio puede parecer forzado. La mente ansiosa suele resistirse porque está acostumbrada a enfocarse en lo negativo, pero con repetición algo cambia. La atención se vuelve más equilibrada. Empiezas a notar con mayor facilidad lo que antes pasaba desapercibido. La gratitud estoica no depende de emoción intensa, no necesitas sentir euforia, basta con reconocer. Ese reconocimiento ya es suficiente para reordenar la mente. Con el tiempo, la sensación de paz interna aparece como resultado natural. Cuando agradeces, reduces el ruido mental. La mente deja de reclamar constantemente y empieza a sentarse. Esa calma no es pasividad, es estabilidad. Te permite enfrentar lo que viene con menos tensión y más claridad. La gratitud también fortalece la resiliencia. Cuando sabes que no todo está perdido, que hay bases sólidas incluso en medio del caos, el miedo pierde fuerza. La ansiedad anticipatoria disminuye porque ya no percibes la vida como una amenaza constante. Este hábito no elimina los desafíos, pero cambia la postura interna desde la que los enfrentas. Pasas de la queja automática a la presencia consciente, de la carencia imaginada a la abundancia real. Con el tiempo, la gratitud se convierte en un refugio mental, no un escape, sino un punto de equilibrio. Cada vez que la mente se acelera, puedes volver ahí, a lo que sí está, a lo que ya es suficiente por ahora. La paz interna no aparece cuando todo se resuelve, aparece cuando la mente deja de pelear con lo que tiene. La gratitud estoica enseña exactamente eso, a habitar el presente con reconocimiento, a reducir la ansiedad sin negar la realidad, y a descubrir que muchas veces la calma estaba disponible, solo que no estabas mirando en esa dirección. Número 9. Recordar tus victorias pasadas fortalece tu presente. La ansiedad te hace sentir que esta vez es diferente, que ahora sí no podrás, que lo que viene te superará.
borra tu historia personal y te coloca en un presente frágil, como si nunca antes hubieras atravesado nada difícil. Esa amnesia emocional es uno de sus mayores trucos. Te convence de que eres débil justo cuando más necesitas recordar quién has sido. Pero la verdad es otra. No estás empezando desde cero. Has sobrevivido antes. Has pasado por momentos en los que pensaste que no resistirías, y aún así aquí estás. La mente ansiosa ignora esa evidencia porque vive enfocada en el miedo anticipado. No mira hacia atrás para confirmar fortaleza, solo hacia adelante para imaginar peligro. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo las dificultades superadas cuando enfrentaba nuevas pruebas. No lo hacía para alimentar el ego, sino para anclar la mente en hechos reales. La memoria bien utilizada no es nostalgia, es recurso. Cuando recuerdas lo que ya atravesaste, recuperas suelo firme. El miedo se debilita cuando se enfrenta a pruebas concretas, y tu vida está llena de ellas. Decisiones difíciles, pérdidas, errores, momentos de soledad, incertidumbre profunda. Todo eso ocurrió y no te destruyó. Puede haberte marcado, sí, pero también te formó. La ansiedad pierde poder cuando se le recuerda que ya no es la primera vez. La psicología moderna utiliza este mismo principio. Recordar experiencias pasadas de afrontamiento exitoso reduce el miedo anticipatorio. El cerebro necesita evidencia para sentirse seguro, y tú la tienes. El problema no es la falta de fortaleza, es la falta de recuerdo consciente de ella. Según el estoicismo, recordar las pruebas superadas fortalece el ánimo, devuelve perspectiva y permite enfrentar el presente con la certeza de que la mente y el carácter ya han resistido antes circunstancias incluso más duras. Cuando la ansiedad aparece, suele decirte que no podrás manejar lo que viene. Pero eso es una suposición, no un hecho. El hecho es que has manejado cosas antes, no de forma perfecta, no sin dolor, pero las manejaste. La experiencia acumulada es una forma de poder silencioso. Traer a la memoria situaciones difíciles no significa revivir el sufrimiento, significa reconocer el resultado. Observa con honestidad momentos en los que te sentiste perdido, agotado, sin salida. Y luego observa el desenlace. Seguiste adelante, cambiaste, aprendiste, te adaptaste. Eso es resiliencia real. La ansiedad se alimenta de la idea de incapacidad futura. Este ejercicio la confronta con capacidad pasada, y cuando ambas chocan, la narrativa ansiosa se debilita. La mente empieza a dudar de su propio dramatismo. Esa duda es saludable. No se trata de decir, todo estará bien. Se trata de decir, ya he enfrentado cosas difíciles y he salido adelante. Esa afirmación está basada en hechos, y los hechos calman más que cualquier consuelo vacío. Con el tiempo, este hábito cambia tu postura interna. Dejas de verte como alguien a punto de romperse y empiezas a verte como alguien que ya ha resistido. Esa percepción transforma la manera en que enfrentas nuevos desafíos, no con arrogancia, sino con confianza sobria. Recordar tus victorias pasadas no es compararte con otros, es reconectarte contigo, es salir del personaje frágil que la ansiedad intenta imponerte y volver a la versión real. Alguien que ha atravesado tormentas y sigue en pie. Cuando el miedo aparece, no lo enfrentes discutiendo con él. Respóndele con memoria. Recuérdale que no es nuevo, que ya ha estado antes y no ganó. Esa respuesta interna reduce la intensidad emocional porque el cuerpo recibe una señal distinta. No es territorio desconocido. Este ejercicio no elimina la dificultad presente, pero cambia cómo la percibes. Ya no la ves como una amenaza absoluta, sino como otro capítulo, y eso reduce la carga emocional. La mente se siente más capaz, más estable, más preparada. La confianza no nace de imaginar futuros perfectos, nace de reconocer pasados superados. Cada vez que recuerdas que sobreviviste, refuerzas esa confianza.
y cuanto más fuerte es, menos espacio tiene la ansiedad. No subestimes lo que ya has hecho. No minimices lo que ya soportaste. Tu historia personal es una prueba viva de fortaleza y cuando la traes al presente, algo se ordena dentro de ti. La ansiedad pierde poder cuando se enfrenta a tu propia evidencia, porque no eres alguien que no puede, eres alguien que ya pudo, y esa verdad, repetida con conciencia, se convierte en un ancla emocional sólida, no para negar el miedo, sino para atravesarlo con mayor firmeza y dignidad. Número 10. Tu diálogo interno puede ser tu refugio o tu amenaza. La ansiedad no solo se siente, se habla. Vive en frases silenciosas que repites sin darte cuenta. Comentarios internos duros, exagerados, absolutos. Te dices que no puedes, que algo saldrá mal, que no será suficiente, que perderás el control. Ese diálogo no es neutro, es una orden directa al cuerpo para que se prepare para el peligro. Marco Aurelio entendía que la vida que experimentas está moldeada por la forma en que piensas sobre ella. No es poesía, es funcionamiento mental. Cada palabra interna activa una respuesta fisiológica. Cuando tu lenguaje interno es ansioso, el cuerpo entra en alerta. Cuando es firme y realista, el cuerpo se regula. No reaccionas a los hechos, reaccionas a cómo te los narras. El problema no es que aparezcan pensamientos negativos. Eso es inevitable. El problema es cuando los aceptas como verdades incuestionables. La mente ansiosa habla en extremos. Usa siempre, nunca, todo, nada. Convierte una dificultad en identidad, un error en sentencia, un miedo en profecía, y el cuerpo responde como si esa historia fuera real. La neurociencia confirma que el diálogo interno influye directamente en la activación emocional. Las palabras que repites fortalecen circuitos neuronales. Cuanto más practicas un tipo de pensamiento, más automático se vuelve. Por eso no basta con querer calmarte. Necesitas cambiar el lenguaje con el que te diriges a ti mismo. Controlar tu diálogo interno no significa mentirte ni repetir frases vacías. Significa hablarte con hechos, no con fantasías. La ansiedad se alimenta de suposiciones no verificadas. La calma se construye con observaciones reales. Cuando sustituyes esto es insoportable, por esto es incómodo, pero manejable, el impacto es inmediato. Según el estoicismo, gobernar el diálogo interno es entrenar la razón para dirigir los pensamientos, usando palabras alineadas con la realidad y no con el miedo, evitando que la mente se convierta en fuente de sufrimiento innecesario. Observa cómo te hablas en momentos de tensión, no para juzgarte, sino para darte cuenta. Muchas veces no es la situación la que te altera, sino el tono con el que la describes internamente. Si te hablas como enemigo, tu sistema nervioso reacciona como si estuvieras bajo ataque. Si te hablas con firmeza, el cuerpo se estabiliza. Cambiar el diálogo interno no elimina la emoción de inmediato, pero reduce su intensidad. La emoción pierde fuerza cuando ya no recibe combustible verbal. El miedo necesita frases que lo sostengan. Cuando esas frases cambian, el miedo se debilita. Una práctica clave es sustituir pensamientos destructivos por afirmaciones basadas en hechos. No optimismo forzado, hechos. Si piensas no puedo con esto, pregúntate, ¿qué evidencia real tengo? Tal vez ya has atravesado situaciones similares antes. Tal vez estás incómodo, pero funcional. Eso es un hecho. Y los hechos calman más que cualquier mantra. Hablarte con respeto no es debilidad, es autocontrol. Es elegir no amplificar el caos interno. Cuando corriges tu lenguaje, corriges tu experiencia. No porque controles todo, sino porque dejas de atacarte desde dentro. El diálogo interno firme no niega el problema, lo encuadra, no dice todo está bien, dice esto es lo que hay y puedo responder. Esa diferencia cambia la postura corporal, la respiración, el ritmo mental.
El cuerpo escucha cada palabra interna como una instrucción. Con el tiempo, este entrenamiento crea seguridad interna, no una seguridad basada en resultados externos, sino en la forma en que te sostienes frente a la dificultad. Sabes que incluso si algo sale mal, no te destruirás con tus propias palabras. Esa certeza reduce la ansiedad anticipatoria. La mente aprende por repetición. Cada vez que eliges una frase más realista, refuerzas un nuevo patrón. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. La ansiedad deja de dominar cuando ya no encuentra un diálogo que la justifique. Controlar tu diálogo interno es recuperar soberanía mental. Es dejar de ser espectador de pensamientos automáticos y convertirte en participante consciente. No se trata de pensar bonito, sino de pensar con verdad. Cuando cambias la forma en que te hablas, cambias la forma en que atraviesas la vida. La ansiedad pierde volumen porque ya no es amplificada desde dentro, y en ese silencio más ordenado aparece una sensación profunda de estabilidad. No porque todo sea fácil, sino porque tu mente dejó de ser tu principal fuente de amenaza. Número 11. Quitarle urgencia a todo es recuperar el dominio mental. La ansiedad se siente urgente. No llega despacio ni pide permiso. Aparece con una voz interna que dice ahora, ya, resuelve, actúa, responde. Esa sensación de prisa no siempre viene de la realidad, viene de la interpretación. La mente ansiosa transforma cada pensamiento en una alarma y cada incomodidad en una emergencia. Y cuando todo parece inmediato, el cuerpo entra en estado de amenaza constante. La urgencia es uno de los combustibles más fuertes de la ansiedad. Te hace creer que si no reaccionas en este instante, algo terrible ocurrirá, que no hay margen, que no hay tiempo, que no hay espacio para pensar. Esa presión interna acelera el corazón, tensa el cuerpo y nubla el juicio. No porque el problema sea grave, sino porque fue interpretado como definitivo. Los estoicos comprendían algo esencial: casi nada requiere una reacción precipitada. Marco Aurelio se recordaba que la mayoría de las situaciones pierden fuerza cuando no se les concede urgencia emocional. La prisa es una construcción mental, no una exigencia objetiva de la realidad. Cuando reaccionas con urgencia, entregas el control a la ansiedad. Cuando introduces pausa, lo recuperas. La mente ansiosa no distingue entre peligro real y malestar incómodo. Todo se vuelve igual de importante, igual de amenazante. Un mensaje sin responder, una decisión pendiente, una duda interna. Todo exige atención inmediata, pero esa percepción es falsa. La mayoría de las cosas pueden esperar unos minutos sin consecuencias reales. Según el estoicismo, reducir la urgencia es un acto de sabiduría. Al reconocer que el tiempo está de tu lado, la mente deja de reaccionar impulsivamente y recupera la capacidad de responder con razón y equilibrio. Cuando quitas urgencia, el sistema nervioso recibe una señal distinta. Ya no interpreta la situación como un peligro inminente. La respuesta de estrés disminuye, la respiración se regula, la mente se despeja. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no está siendo amplificado. La ciencia confirma este efecto. El cerebro reduce la activación ansiosa cuando percibe que hay margen para decidir. El estrés no se dispara por el problema en sí, sino por la sensación de que no hay tiempo. Cuando introduces pausa, reduces automáticamente la intensidad emocional. Una de las prácticas más simples y efectivas es verbalizarlo internamente. Esto no requiere una respuesta inmediata. Esa frase, repetida con conciencia, actúa como un freno. No elimina el pensamiento, pero le quita autoridad. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser obedecida al instante. Retrasar la acción unos minutos no es evitación, es regulación. Caminar, respirar profundo, escribir lo que sientes, mirar el entorno. Esas pequeñas pausas enseñan a la mente que no todo es una emergencia. Con el tiempo,
Este entrenamiento cambia el patrón automático de reacción. La ansiedad quiere decisiones rápidas porque se alimenta del impulso. La claridad, en cambio, necesita espacio. Cuando te das permiso para no responder de inmediato, empiezas a notar algo importante. Muchas urgencias se disuelven solas. Lo que parecía intolerable pierde intensidad. Lo que parecía definitivo se vuelve manejable. No se trata de posponer todo indefinidamente, sino de elegir el momento desde la calma. La diferencia entre reaccionar y responder está en la pausa. Reaccionar es automático, responder es consciente. La ansiedad gobierna la reacción. Tú gobiernas la respuesta. Con el tiempo, esta práctica fortalece la sensación de control interno. Ya no te sientes arrastrado por cada pensamiento. Hay un espacio entre lo que aparece y lo que haces. Ese espacio es libertad mental. No elimina la ansiedad por completo, pero reduce su dominio. Muchas decisiones tomadas desde la urgencia generan más problemas que soluciones. Los estoicos sabían que la prisa nubla el juicio. Cuando actúas sin urgencia, incluso las decisiones difíciles se sienten más livianas. No porque sean fáciles, sino porque no están cargadas de miedo. Quitar urgencia también cambia la relación con el futuro. La ansiedad vive proyectando consecuencias catastróficas inmediatas. La pausa rompe esa narrativa. Le recuerda a la mente que no todo se decide ahora, que no todo define tu vida, que hay tiempo para corregir. La calma no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando la mente deja de correr como si todo fuera una amenaza. Reducir la urgencia es uno de los caminos más directos hacia esa calma. No exige grandes cambios externos, solo un ajuste interno. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, estás entrenando fortaleza emocional. Estás demostrando que no todo pensamiento merece acción, que no toda sensación es una orden, que puedes sostener la incomodidad sin entrar en pánico. La ansiedad pierde fuerza cuando no le das prisa, porque su poder depende de que creas que todo es ahora. Cuando descubres que no lo es, algo se relaja dentro de ti, y en ese espacio más amplio aparece claridad, control y una sensación profunda de estabilidad interna sostenida. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, hoy mi mente manda. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.